Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Autismo Feliz. En este capítulo vamos a hablar un tema muy importante que tiene que ver con la credencial de discapacidad, ya de cómo obtenerla, qué beneficios tiene. Y para eso hemos invitado a Fernanda Leighton, una asistente social del equipo de discapacidad y rehabilitación de la Municipalidad de La Florida. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, gracias, Romy. Qué bueno. Para comenzar, entonces, coméntanos un poquito sobre tu experiencia laboral y como tu trayectoria para poder comenzar con este episodio. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como decía Romina, mi nombre es Fernanda Leighton, soy trabajadora social. Egresé el 2013, partí en una práctica profesional en la Municipalidad de La Florida, hice todas mis prácticas ahí porque me iban interesando mucho las temáticas, pero en la última que desarrollé en la sección de discapacidad, que en ese entonces era oficina, era muy chiquita, me empezó a llamar la atención la temática y toda la necesidad que había detrás. Dije, claramente aquí se necesitan manos y yo quiero ser una de esas manos. Coincidió felizmente con que el haber salido bien evaluada me permitió también optar a un trabajo ahí, y ahí empezó mi gusto por la discapacidad. Tengo familia además que está ligada al mundo de la discapacidad, entonces ahí había doble interés también y motivación por trabajarlo. Y ya desde ahí hasta la actualidad no me he cambiado de la temática, sigo tratando de aprender y de dedicarme como a ver cómo podemos generar mayor apoyo a los usuarios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en este afán de querer, en este episodio entonces, aclarar ciertas creencias, ciertos mitos que por ahí la gente tiene dudas con respecto a esta credencial, vamos a hacer una pequeña dinámica inicial en donde yo te voy a decir ciertas frases o creencias y tú me vas a decir si es verdadero o falso y si hay alguna justificación, algo que quieras aportar con respecto a lo mismo. ¿Ya? Okay. ¿Parece? Primera pregunta entonces, ¿tener la credencial de discapacidad significa que no puedes trabajar? Absolutamente falso. La gente puede tener discapacidad y al contar con la credencial, al contrario, se le abre la posibilidad de adquirir mayores herramientas en un lugar de trabajo. Y hay como también porcentaje de discapacidad, ¿no? Sí, existen porcentajes de discapacidad que vienen registrados en la credencial, y en base a esa pregunta quiero aclarar también que la credencial es confidencial. Entonces la persona que se instala en un puesto de trabajo tiene la posibilidad de indicar que cuenta con una discapacidad registrada o que no, y eso va a ser totalmente voluntario mencionarlo. Pero cuando la persona busca esta opción de optar a un trabajo que está hecho para personas con discapacidad de manera más inclusiva, la credencial claramente le permite tener ciertas adaptaciones que va a facilitar la ejecución de ese cargo. Genial, oye, qué bueno eso, saber que no voy a quedar estigmatizado por tener esta credencial, porque Sí. quizás muchos se restringen a tenerla por lo mismo, para no quedar como registrado en todas partes como discapacitado. Que de hecho uno de los principales miedos de la gente, saco mi credencial y me van a ver distinto. No, la credencial es un documento confidencial e intransferible. Excelente, súper bien. Segunda pregunta entonces, ¿solo las personas con discapacidad física pueden obtenerla? No, tampoco. Existen 5 tipos de discapacidad principalmente con los que se trabaja hoy día, que son discapacidad física, sensorial, visual, auditiva, mental, psíquica, mental, cognitiva. Desde ahí en adelante, toda persona que quiera sacar su credencial lo puede hacer, y no es solo para un tipo de diagnóstico o un tipo de discapacidad. Al contrario, o sea, es una medida, una política a nivel país, y donde la persona, discapacidad como concepto hoy día, la persona cuenta con una condición que es permanente y se encuentra con barreras en su entorno, eso forma el concepto de discapacidad. Si la persona lo vive así, puede optar voluntariamente a esta credencial. Ah, mira qué genial, súper. Sí. Genial, entonces pasamos a la tercera pregunta. ¿El trámite es complicado y casi nunca se logra? No, generalmente es muy difícil encontrar casos donde una persona intente sacar la credencial y nos digan que no lo hicieron. La discapacidad se considera desde el 5% de discapacidad en la evaluación de la comisión médica en la credencial. Entonces, en general no es complicado. Lo que pasa es que son varios pasos, que de ahí te lo voy a ahondar un poquito más. Son varios pasos, entonces la gente como que genera esta reticencia, como decir, chuta, pero estamos cansados después de tocar tantas puertas, pero nosotros recomendamos absolutamente que las personas la puedan sacar. Decimos, una vez que parte, intente llegar hasta el final, porque finalmente hoy día la credencial sí genera amparo, sí se rige bajo una ley, sí genera también esta posibilidad de abrir un mundo de beneficios también, así que es recomendable totalmente.
Por ejemplo, ¿cuánto es el estimado más o menos desde que una persona inicia el trámite hasta que ya obtiene la credencial? Ya, en general, hoy día desde que la persona presenta como su documentación, pasan aproximadamente 6 a 8 meses en promedio. Siempre va dependiendo del flujo de demanda que tiene la CONPIN, que es la entidad autorizada para calificar la discapacidad. Pero hemos encontrado periodos donde la demanda es un poco más baja, que pueden ser 2 meses, 3 meses, y en este momento que estaban con una sobredemanda están en el promedio alrededor de 8 meses. Ese es como el promedio en general. Ya, perfecto. ¿Y estos beneficios o esta credencial a los que se puede optar, son permanentes o también hay credenciales que serán transitorias? Pueden existir las dos formas. Existen credenciales que se otorgan de manera provisoria y que finalmente la credencial, para que nos hagamos una idea, viene el certificado de discapacidad y abajito viene un espacio donde vienen datos como confidenciales, RUT, nombre de la persona, qué tipo de discapacidad, viene el grado, que es el porcentaje que emite la comisión que califica, y viene también la fecha, y ahí nos indica si es que esto es un documento provisorio que va a requerir evaluación nuevamente en tal fecha, o que según el diagnóstico y cómo fue evaluada es permanente y ahí ya no requiere ningún tipo de reevaluación, salvo que la persona nos indique que no está conforme con el porcentaje que se emitió, y en ese caso tiene que esperar un año desde que fue emitida esa credencial para poder presentar la apelación y reevaluarse. Cuarta entonces y última pregunta. Esta credencial no tiene tantos beneficios, ¿no vale la pena tenerla? En general, te cuento. Primero que todo hay que aclarar que la credencial de discapacidad es el único medio que hoy día te permite que una discapacidad sea considerada como tal y que además sea legal. Entonces existe este medio verificador que acredita que una persona cuenta con una discapacidad y es la credencial. Desde ahí entonces, si queremos pensar en optar a posibilidad de beneficios, uno, es importante para que nos acredite, y dos, para abrir las puertas a estos beneficios. Entonces existen beneficios según lo que la gente quiera ir postulando y necesite también, en donde sí le van a pedir su credencial, y desde ahí en adelante es importante que la persona la tenga, porque hay una gama de beneficios que pueden ir desde lo que es, primero, la credencial baja y aporta a la modificación del registro social de hogares, que eso también es bueno que la gente lo sepa. Ayuda para todo lo que es obtención de subsidios a nivel de vivienda, que aporta puntaje, subsidios de arriendo, que también hay subsidio de arriendo enfocado a personas con discapacidad, becas escolares, becas universitarias. Hay un tema de protección también para todo lo que es rehabilitación, donde la persona puede optar a cantidad ilimitada de terapias, kinesiología, etcétera, con el apoyo de la credencial, con la finalidad de que la persona logre su objetivo rehabilitador. Existe también todo lo que es apoyo, ayuda técnica. Ayuda técnica es toda herramienta que facilita una discapacidad y la independencia de la persona. Según el tipo, puede ser desde una silla de ruedas, un bastón, un audífono, un anteojo, una ayuda técnica. Y en el caso en particular, por ejemplo, de las personas con autismo, este año se incorpora en todo lo que es postulación ayuda técnica del Servicio Nacional de Discapacidad los audífonos que son aislantes de ruido. Entonces eso también se puede optar solo con credencial. Entonces, si tú te fijas, es como una gama bien variable de beneficios, pero que siempre va como de manera personalizada acorde a lo que la persona quiere y necesita optar. No, y también, por ejemplo, las preferencias en fila, estacionamiento, todo ese tipo de cosas. Sí, genera exención en todo lo que es restricción vehicular, entendiendo que trasladamos a una persona con discapacidad que tiene requerimientos distintos de salud. Todo lo que es poder ocupar un estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad. Y en ese sentido a mí me gusta harto detenerme, porque la gente tiende a pensar que un estacionamiento es para una discapacidad física. Entonces se genera mucho esto de la persona se estacionó, pero no se bajó nadie en silla de ruedas ni que le falte una extremidad. Y la verdad es que hoy día tratamos de educar harto en que las personas, en este caso, con discapacidades invisibles también pueden ocupar un estacionamiento. Y el apoyo para eso es la credencial. Nos pasa mucho, por ejemplo, qué pasa cuando una persona quiere ir a un mall o necesita ir a una tienda, a un centro comercial, que está más llena de estímulos. El tema auditivo, el tema de luz, el tema visual. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? La persona se puede estacionar, va la credencial adelante, puede ser en el lado de piloto o copiloto,
y lo que importa finalmente es que ese va a ser como su protección para evitar multas y va a permitir que acorte los tiempos, o sea, la persona va a disminuir ese riesgo de estrés, ese riesgo de desregulación y va a poder hacer uso de un espacio que también está creado para ellos y que eso no genere el riesgo como de que sea juzgado o de que sea en este caso también penalizado. Perfecto, súper. Bueno, muchas gracias Fernanda por aclararnos cada uno de estos mitos, creencias que la gente por lo general tiene con respecto a esta credencial y que por eso la deja un poquito de lado, deja pasar tiempo, perdiendo tiempo valioso para poder obtenerla. Entonces ahora vamos de lleno a explicar todo en detalle de qué es la credencial de discapacidad. Cuéntanos qué es esta credencial y qué reconoce. Bueno, como te comentaba Romy, lo primero es que la credencial es la herramienta oficial para reconocer y acreditar una discapacidad. Entonces, ¿qué reconoce? Cuando la persona sabemos que cuenta con un diagnóstico, que además se le genera esta posibilidad de riesgo de encontrarse barreras en el entorno y ya lo acreditamos como una discapacidad. Perfecto. Y esto es lo que me comentaba entonces que dura alrededor de 6 a 8 meses según la demanda del CONPIN, ¿verdad? Sí, que es un trámite que se hace totalmente voluntario, donde la persona decide si lo quiere realizar y, como te decía, que es intransferible y además que es totalmente confidencial. Claro. Y para iniciar este proceso, ¿qué se necesita? Mira, existen 3 formularios a nivel país que son los que indica la CONPIN que se utilizan para el trámite. Lo primero es que se completa un informe biomédico. Ese informe, la idea es que sea completo por un profesional acorde al diagnóstico que tiene la persona de esa especialidad. Una vez que la persona tiene lleno ese informe, se pasa al segundo nivel, que es el informe de red social y apoyo. Ya, eso lo hace un trabajador social de cualquier institución, pública o privada, pero que lo respalde una institución. Y con eso viene el tercer paso, que es un IVADEC. El IVADEC es un instrumento que mide la autonomía de la persona. ¿Qué tantas cosas puede hacer solito? ¿Qué tantas cosas requieren asistencia? ¿Dónde requiere también un apoyo de un cuidador? ¿Cómo se despliega a nivel de independencia en la calle, actividades de vida diaria, etcétera? Y con esos 3 informes empieza la evaluación de lo que es la credencial de discapacidad. Generalmente informe biomédico, informe de redes, que es el informe social, se entregan en la CONPIN. Puede ser CONPIN modalidad física, que está en este caso la que nos compete a nosotros al interior del Hospital Sotero del Río, en el primer piso, o puede ser subido con la clave única a través del portal de la CONPIN. Y con eso viene el llenado de este tercer informe que lo realiza la CONPIN. No obstante, pese a que la CONPIN es la entidad oficial que realiza este informe, también existe como instituciones y espacios a nivel de calificación donde existen profesionales que están capacitados para realizar este tercer informe IVADEC, que pueden ser los CEFAM, hospitales. En este caso nosotros también contamos con equipo que está calificado para hacerlo, pero entramos a operar ya cuando la CONPIN realiza esta derivación, como te decía, por la posible causa de que se encuentre con una sobredemanda o de que a lo mejor tenga espacio muy lejano. Para reducir el tiempo de espera, nosotros ingresamos como apoyo ahí a realizar ese informe. Y desde ahí en adelante empieza lo que es la evaluación de la calificación de discapacidad. Ya, perfecto. Entonces, resumiendo, el informe biomédico que lo llena un médico que según también la discapacidad es como el médico idóneo para llenarlo. Por ejemplo, en el caso de algo físico quizás debería ser un traumatólogo, en el caso de algo del neurodesarrollo un neurólogo, o pueden ser también médicos generales o otros colaboradores como psicólogos. Siempre el ideal es que sea como la especialidad acorde al diagnóstico. Si la persona no logra encontrar hora con su médico especialista, también lo puede hacer un médico general. Ya, ahora generalmente el informe viene acompañado con un resumen donde te indica, según diagnóstico, qué examen o qué certificación entregamos además complementaria para hacer el trabajo de esta evaluación de porcentaje. Entonces, por ejemplo, una psicometría, una audiometría, va dependiendo de la condición de salud que tenga la persona. Y lo otro también indicar que, bueno, una vez que la persona entregó todo esto en la CONPIN o lo subió según la modalidad que se escoge, viene todo lo que es ya la certificación y de ahí el registro civil entra como en el juego de que la CONPIN traspasa de manera confidencial al registro civil la información y ahí se emite el certificado de la persona. A veces nos pasa que la persona pierde su certificado,
Entonces, en ese caso, después puede volver a sacar un certificado de discapacidad, así como uno saca en la página del registro civil un certificado de nacimiento o de antecedente, existe también un espacio donde uno saca este certificado de discapacidad. Siempre el ideal es que la persona, una vez que recibe ese certificado, que en general se transforma en credencial, como te digo, es la colilla de abajo que se plastifica y pasa a ser como nuestro carnet, nuestra credencial de discapacidad, la idea es que siempre la persona lo ande portando, ya que si en algún minuto lo requiere para algún espacio o lo requiere para algún tipo de trámite, va a andar en su credencial, yo digo siempre con su carnet de identidad en su billetera de apoyo. Perfecto. Ya, y el segundo registro me dijiste que lo tiene que llenar un asistente social, que ahí puedes ir a la municipalidad que te corresponda o también lo puedes hacer de manera particular. Sí. En general, el llenado del informe toma un aproximado de 45 minutos, una horita, pensando en que uno quiere hacer la entrevista también con el espacio de que la gente pueda como no sentirse presionada, contar lo que necesita contar y considerar la mayor cantidad de antecedentes posible. Entonces nosotros al menos en la sección tenemos la modalidad de que la persona, una vez que llena este informe, nos manda una fotito de ese informe, una foto de carnet de la persona y nos indica también como algún documento que indique la residencia en la comuna y se le entrega una horita que se entrega muy rápida y donde se le completa este informe para que después ya pueda entregar todo en la Compin. Igual se hace el refuerzo de todo lo que la persona tiene que hacer como posterior y en general siempre igual vamos generando este acompañamiento a la persona de ir diciendo, ok, entonces ahora sigue este paso, si algo se le olvida o si en algo se confunde, vamos como nuevamente reforzando. La idea es que la gente no sienta agobio, entonces ahí también como que nos queda a nosotros, las instituciones, el deber de apoyar y de acompañar a la gente para que puedan hacer también lo más expedito el trámite y lo más amigable. Perfecto. Y el tercero que me dijiste que es un IVADEC. Un IVADEC tiene que llenarse en el Compin. Solamente como que... Sí, en la Compin y como te digo, existen momentos en los que la Compin nos genera también esta petición de apoyo según la comuna donde se encuentra tramitando la persona y vamos viendo los profesionales que están certificados para poder generar la realización de ese informe. Ya, y ese informe me dijiste que era en base como un poco a la autonomía que tenía la persona o para qué necesita asistencia. ¿Eso es en base a un cuestionario que le hacen a la persona o le hacen pruebas de, no sé, de Sí, es un cuestionario, no, es un cuestionario bien dinámico donde va participando la persona en cuanto a lo que la persona evalúa también de sus necesidades, su autopercepción y en donde también se complementa con la visión que tiene el profesional de lo que va observando en ese momento, más los antecedentes médicos, porque el profesional cuando hace el IVADEC también tiene acceso a ver como el diagnóstico, la documentación médica de respaldo que tiene la persona, etcétera. ¿Y eso lo llena un profesional de la salud, lo llena otro asistente social de la Compin o quién generalmente es como el En general la persona tiene que haber realizado una capacitación del curso IVADEC, ya eso es lo primero. Pero lo que más se encuentra hoy día es que lo llenan terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, que son profesionales más ligados al área como de rehabilitación. Perfecto. Ya, y con respecto al tiempo me dijiste que demoraba de 6 a 8 meses. Después de que uno ingresa estos 3 formularios, después como que te van citando o ya en definitiva ingresas eso y ya la respuesta es a los 8 meses, pero no hay nada entre medio o hay algo que hacer que te van citando, te van llamando. Tú ingresas la documentación y de ahí esperas que te llegue la resolución vía correo electrónico, ya los datos que tú registraste. ¿Qué pasa cuando la persona quiere hacer seguimiento? Tiene la opción de ingresar con la clave única al portal de Compin. Entonces uno ingresa y puede ir viendo como el momento en el que se entregó esta documentación o vas viendo qué es lo que va faltando, si es que hay alguna observación, si es que entre medio faltó algún documento y tú puedes ir viendo como paso a paso tu proceso o ya definitivamente cuando te dice que está en emisión de certificado. Entonces esa es como la forma de hacer el seguimiento. O sea que una vez que ingresas eso, como que ya prácticamente tienes que esperar el tiempo que demora de la resolución. Sí. No es como que tengas que ir a evaluaciones médicas o cosas así. Exacto. Si alguien no puede acceder a internet o no tiene a lo mejor la facilidad tecnológica, puede ir presencialmente a la Compin a preguntar cómo va su trámite o en qué proceso va o si hay alguna observación. Ya. O sea que esto es a nivel país, siempre es yendo directamente a la Compin, no es necesario que vayan a las municipalidades o que cada municipalidad tenga sus diferentes normas, sino que en definitiva si necesita apoyo, por ejemplo, de
que te lo llene un asistente social, puedes recurrir a la municipalidad que te corresponda, pero si no, puedes hacerlo todo directamente con la Compin y un asistente particular. Claro, una vez que empieza todo lo que es proceso de calificación, ya ahí se recomienda como ver directamente seguimiento con la Compin, que es la que puede acceder a esos antecedentes. Ya, perfecto, súper. Entonces, una vez que ya tenemos esta credencial, cuéntanos un poquito más en detalle qué beneficios se puede tener teniendo esta credencial. Bueno, lo que te comentaba anteriormente es que existen distintos beneficios acorde a la necesidad que tenga la persona, ¿ya? Y ahí dependiendo si es que es una necesidad más bien de tipo física, si es que va más dirigida a la rehabilitación o si es que es algo más socioeconómico. Entonces desde ahí existe, así como mencionando lo que habíamos hablado recién, que era todo lo que es la posibilidad de utilizar un estacionamiento exclusivo reservado para personas con discapacidad, la posibilidad también de acceder a estos apoyos de ayudas técnicas que son los que facilitan también la independencia y la autonomía en temas de discapacidad, todo lo que es apoyo en becas universitarias, apoyos escolares, temas de apoyo a puntaje de vivienda para adquirir vivienda propia o de vivienda de arriendo en el caso de que hay un subsidio para personas con discapacidad. Y lo que decíamos que en general ya la credencial genera una autorrevisión, digamos, de lo que es el registro social de hogares, entonces llega a aportar también una baja. Y otra cosa también que no hemos dicho, pero que es importante saber, es que existe la credencial de cuidador. Entonces nosotros motivamos mucho a que la persona saque su credencial de cuidador o de cuidadora, porque esto complementa también la labor que se realiza con las personas con discapacidad, sobre todo en los que tienen a lo mejor más alta dependencia y sí necesitan la presencia permanente de un cuidador. Hoy día se puede sacar de dos formas: una modalidad online, donde la persona ingresa a la página del Registro Social de Hogares, ingresa información y desde ahí se empieza a tramitar la credencial de cuidador, o puede hacerlo a través de su municipalidad en el departamento que hace el Registro Social de Hogares. En el caso de la Florida es el Departamento de Estratificación Social. Entonces también la persona va, se ingresan los datitos y después se emite esa credencial física. Hoy día nos aporta, todavía está como en un plan piloto, entonces nos aporta principalmente la disminución en tiempos de espera en servicios públicos. Por ejemplo, si la persona concurre a Banco Estado, Chile Atiende, Servicio de Impuesto Interno, Registro Civil, se contacta con el guardia, indica que tiene una credencial de cuidador, independiente de que la persona ande o no presencialmente con la persona a quien cuida, se entiende que hay un tiempo de espera que tiene que ser disminuido por las labores de cuidado. Entonces ahí se hace pasar a la persona a la atención preferencial. Y junto con eso hoy día están surgiendo convenios con empresas privadas en torno a farmacias, tratamientos médicos, que están haciendo también facilitar la labor de cuidado con estos porcentajes de descuento. En algún minuto se nos traspasa también la información de que la meta es que mientras más personas cuidadoras se registren, se pueda llegar incluso a la posibilidad de algún beneficio más bien de tipo económico. Se entiende que los cuidadores muchas veces dejan de lado la posibilidad de un trabajo o de algo más remunerado por esta labor de cuidado. Por lo tanto, la idea es que en algún minuto, ya más mirado como a largo plazo, se pueda también pensar en un beneficio económico donde estas personas puedan recibir esa retribución y ese apoyo también. Qué genial, porque muchas veces los cuidadores siempre no solamente dejan de lado su vida laboral, dejan de lado su vida por estar al cuidado de las personas que necesitan cierta asistencia. Entonces es importante que ellos también puedan tener ciertos beneficios, sobre todo en los tiempos de espera, que lo dejan un segundo con alguien y van pero corriendo a todos lados y tener que hacer filas largas o todas esas cosas. Es súper importante que también sientan como ese apoyo de parte de todos, en verdad. Absolutamente. Oye, y en el caso, por ejemplo, de los subsidios que mencionaste y eso, ¿hay como subsidios asociados también a la credencial de discapacidad, pues ya sea por discapacidad o sea por cuidadores o ese tipo de cosas? ¿O eso también son beneficios que se tienen que postular teniendo la credencial, porque si no la tienes no puedes obtener? Exacto, lo que pasa es que la credencial aporta puntajes para algunos beneficios y en otros son exclusivos para discapacidad, pero son con credencial. Ya. Sí, ese es como el filtro finalmente de optar a beneficios puntuales para personas con discapacidad, la credencial. Ya. Y en el caso de que sea el hijo de alguien, ¿desde qué edad le podría tramitar a mi hijo su credencial de discapacidad? En general depende mucho del diagnóstico.
hay diagnósticos que se saben que a lo mejor no van a tener una modificación o si bien tienen una evolución no van a dejar de cambiar el diagnóstico. Entonces se puede hacer desde incluso nacimiento. Claro. Pero hay otros que requieren a lo mejor de más evaluación, donde depende mucho el pronóstico que haga el personal médico, y ahí podría ser desde los 2 años o 3 años en adelante. Siempre aporta mucho la visión de los profesionales médicos como qué tan cambiante puede ser en el tiempo el diagnóstico. En el caso, por ejemplo, de algo, para dar un ejemplo concreto, el síndrome de Down. Sabemos que las personas pueden tener evolución, que pueden rehabilitar ciertos aspectos, pero finalmente la condición va a ser la condición de base. Entonces ya pueden hacer esta evaluación de manera temprana. Pero existen otros diagnósticos, a lo mejor, por ejemplo, el autismo, donde se requiere una evaluación que sea más concreta, que requiera mayor tipo de herramientas como para poder realizar el diagnóstico efectivo, que se recomienda más o menos de 2 a 3 años y no antes que eso. Ya, perfecto. Y ahí también cuando ya, por ejemplo, el médico pueda llenarle también el formulario para poder ingresarlo a la Confin, y eso que también dejan esperar un tiempo en donde el niño sea estimulado, vaya a terapia y después como que se haga el examinado, como que es un proceso más largo, pero también porque el diagnóstico no es algo visible ni algo que se pueda sacar por un examen médico, en definitiva que es solo a nivel observacional y conductual. Totalmente, sí, totalmente. Súper. Súper. Entonces, ya para ir cerrando un poquito el tema, cuéntanos un poquito si hay dificultades o desventajas que pueda tener el sacar esta credencial, ya sea para mí o para mi hijo. Mira, en general nos pasa mucho que hay gente que llega en la época de adultez a sacar la credencial. Y muchas veces cuando uno abre este abanico de información, la gente finalmente nos dice, pucha, qué pena haber esperado que mi hijo fuese adulto para poder haber acreditado, siempre por el miedo de que alguien me decía que iba a ser estigmatizado, que iba a ser excluido. Las personas con discapacidad cuentan con el amparo de la ley 20.422, que es la ley de inclusión. Esta ley se promulgó el 2010 y lo que busca justamente es que las personas con discapacidad no sean excluidos de un espacio de participación, ya sea a nivel social, educativo, político, etc. Hay una serie de amparos y protecciones que pone esta ley. Y una de las mayores ventajas de esta credencial, que si bien lo habíamos mencionado, yo lo recalco, es confidencial. La gente no anda por la calle diciendo tengo credencial de discapacidad, que sería la única forma finalmente en que el entorno se entere si es que la persona no quiere hacerlo público. Pero la persona finalmente decide cuándo yo la voy a mostrar, para qué beneficio sí la voy a utilizar. Y eso es algo que resguarda totalmente la información de la persona. Entonces lo que yo recomiendo es que cuando la persona logra identificar o la familia identifica que existe una condición de discapacidad dentro del núcleo familiar, se informe. Vaya a la municipalidad, busque el departamento de su respectivo municipio que tenga que ver con discapacidad, con inclusión, para que reciba información. Y de esta forma puede evitar que pase tiempo sin que pueda optar a lo mejor a un beneficio o sin que pueda optar a la información adecuada. Sí, de todas maneras, o sea, hay muchas mamás que de repente por miedo al estigma de que se divulgue como información confidencial o privada de ellos como familia, o que se sientan expuestos, dejan de hacerlo, pero en definitiva hay pequeñas cosas que para ellos pueden ser súper significativas, como, no sé, no esperar en una fila en el banco, no esperar en una fila en el supermercado, porque para los niños con TEA es difícil los tiempos de espera. Entonces esos tiempos que puedan acortar pues son beneficios sumamente importantes. Sí, y lo otro es que bueno, la discapacidad se da de manera transversal. Vamos a encontrar muchas veces discapacidades que sean adquiridas por un accidente, por una situación imprevista, y vamos a encontrar también otras que vengan de nacimiento. Indistintamente de la edad, de la etapa en que ocurre o se genere, la idea es que no solo como instituciones, sino que como sociedad podamos ser parte también de impulsar a que la discapacidad no sea estigmatizada, sino que muy por el contrario, transformémonos en herramientas para estas personas y estas familias. Sabemos que cuando una discapacidad existe es inevitable que una u otra área se vea afectada, ya sea económica o a lo mejor tensiones, sobrecarga, estrés, pero ahí también es donde nosotros seguimos teniendo el desafío permanente de apoyar y de transformarnos también en un bastón para una persona, en un soporte, y de ahí potenciar y quitar todos estos temores que existen en torno a la discapacidad. Me encanta, dijiste algo súper importante, y es que, claro, hay personas que pueden nacer con una condición y hay otras que nos puede pasar.
O sea, nadie Exacto. está expuesto a que en algún momento no necesitemos una credencial de discapacidad. Exacto. Entonces, el visibilizar esto, el ser más inclusivo y el poder lograr que a nivel país o de hecho más grande mundial, no se estigmaticen los diagnósticos o no se vulnere a una persona por tener una credencial de discapacidad o alguna discapacidad, es súper importante a nivel de sociedad. Así Sí, que de muchas todo gracias por tu mensaje, Fernanda. Ya, entonces para ir cerrando un poco, Fer, cuéntanos qué mensaje le podrías dar a aquellos que están viendo este podcast o que nos están escuchando y que en definitiva están a puertas de abrir este expediente o poder solicitar la credencial de discapacidad para si tienen alguna duda o algo, cómo lo tendrían que hacer. Bueno, el mensaje principal que les quiero dejar es que sabemos que la gente busca muchas veces ayuda cuando ya ha golpeado muchas otras puertas con mucho cansancio, y mi mensaje es de ánimo, de que se atrevan a continuar, de que busquen la manera de poder sacar fuerza para llevar a cabo el término de su trámite, el término de esta acreditación, y que desde ahí también consulten. En el caso de que quieran más información, no se queden con las dudas, busquen espacios para consultar. Hoy día existen distintas modalidades para tener información. Está Chile Atiende, estamos en las municipalidades, entonces busquemos un espacio donde podamos informarnos. En el caso de las municipalidades generalmente trabajan con límites geográficos, entonces yo los invito también a que busquen en su respectiva comuna de residencia, su municipalidad, alguna oficina que esté ligada a discapacidad o rehabilitación o inclusión, donde puedan tener este espacio informativo. En el caso nuestro, que somos parte de la Municipalidad de La Florida, se van a traspasar los datos de información donde nos pueden hacer distintas consultas. Atendemos de manera gratuita, por supuesto, realizamos orientación a personas indistintamente de que sean FONASA, ISAPRE, indistintamente de la situación económica. Como sabemos, la discapacidad es transversal y lo que nos importa es que la gente esté con información que sea verídica, que sea información oficial, que evite confusiones y que evite también la continuidad de estos mitos y temores con las que muchas veces las familias cargan. Muchas gracias, Fernanda, por compartirnos tu experiencia, por tu tiempo y por aclararnos ciertas dudas que muchas personas tienen con respecto a la discapacidad. Dejamos a todos invitados entonces que si tienen alguna dificultad, alguna duda, alguna pregunta, puedan acercarse a la Municipalidad de La Florida. Agradecemos también a la Municipalidad por esta psicoeducación que hacen y obviamente a los que no sean de la comunidad de La Florida que puedan investigar también en sus municipalidades. Compartan este podcast a quienes consideren que lo necesitan, a quienes estén buscando respuestas con respecto a esta credencial. Síganos en redes sociales y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós. Chao, que estén bien.